Entonces, mire, amados, el objetivo de este tema es hablar un poquito porque resulta que muchas personas dicen que se van de las iglesias precisamente porque llegan con una expectativa de ser ricos, de prosperar. Y el enemigo conoce los corazones de esas personas que van a congregarse solo por interés. Entonces, ellos están bien durante un tiempo y hay un compromiso, hay una entrega, hay una lealtad, pero cuando ven después de un tiempo que nada sucede, entonces desertan. Y miramos que literalmente el enemigo sabe a quién atormentar, el enemigo sabe a quién perseguir, porque sabe la debilidad de las personas, porque aunque usted no lo crea, Satanás estudia a los seres humanos, pero especialmente a los creyentes, a los que quieren hacer las cosas bien, a los que quieren buscar a Dios. Entonces los estudia, él sabe qué les gusta, él sabe cuáles son sus debilidades, qué les disgusta. Y por ese mismo lado, sin que la persona sepa, sutilmente va a atacar, sutilmente va a enredar a la persona. Entonces, como sabe que viene la persona solo por un interés, porque quiere casarse, porque quiere tener hijos. Entonces, cuando Satanás ve ese interés, bloquea bendiciones, porque literalmente, dígame usted que lleva tiempo en la iglesia, usted ha visto milagros, ¿cierto? ¿Por qué hemos visto milagros? Porque no hemos ido con un interés, pero preste atención a las personas que van solo por interés y verá que nunca les pasa nada bueno. Si les pasa algo bueno, es por la unidad espiritual y la cobertura espiritual que tienen. Pero si miramos a estas personas de manera aislada e independiente, vamos a encontrar que no son bendecidas. Son personas que son muy atormentadas, son muy perseguidas por el enemigo. Además que el enemigo sabe que si el amigo le habla a esa persona que va a la iglesia por interés, le habla cosas, en algún momento el enemigo va a usar esa estrategia. Va a poner en comparación lo que supuestamente quiere conseguir en la iglesia, pero lo que le están diciendo. Entonces, claro, el enemigo va a poner esa palabra para contrapuntear, para que lo negativo reine sobre la persona y la persona entonces vaya a desertar de las congregaciones. Entonces escuchaba que alguien decía, es que a Julanito de tal le lavaron el cerebro. Es que a Julanito de tal estuvo en un tiempo, pero pues es que vio que no, que nada pasaba, entonces se fue. Entonces vamos a encontrar cosas así u otras personas que van a decir, no, es que yo siento que la iglesia me está adoctrinando. Entonces, se vuelven personas que son blanco del enemigo para dañarles la fe, para robarles la fe. Y obviamente como hay derechos legales porque son personas que van solo por interés, es que si yo voy a la iglesia es porque yo quiero casarme y si todavía no está el esposo, entonces yo para qué sigo yendo. Y mire, amados, vamos a mirar acá qué sí es el adoctrinamiento y qué sí es el lavado del cerebro. Vamos, yo le entregué un video a Keren. Keren, por favor, proyéctame ese video que te envié y vamos a mirar cómo hay muchos adoctrinamientos que no parten de verdad del corazón de Dios. Préstele atención a este video. Por favor, lea lo que dice el video. Ponle volumen, por favor.
الدعس، عمليات الدعس وعمليات الطعن والاشتباك المسلح في المخيمات. إيش أكيد هدول العمليات رح ترفع الراس لفلسطين. العمليات هاي تحت الدعس والسكاكين هاي إشي بيرفع الراس لفلسطين. بس بدك بطلع بسترشد عادي. أنا إن شاء الله أساعد الشباب وإن شاء الله أصير مقاوم بالمستقبل مع الدولة الإسلامية. اليهود إنه إحنا مش إنه إحنا مش شاطرين، إحنا قوايا كمان. في ناس بحبوا فلسطين، بدهم يحاربوا وبيضحوا بدمهم عشان فلسطين. أنا بدي أهزمهم بالحرب، بدي أهزمهم. شباب الضفة اطعم 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 اطعم. Gracias, Keren. Bueno, amados, entonces vemos aquí cómo literalmente esto es un adoctrinamiento donde le enseñan a los niños palestinos literalmente a el odio hacia los judíos, como una niña, ¿cierto? Con un cuchillo es apuñálalos, como esos niños dicen, tienen un lenguaje tan fuerte en contra del pueblo judío. Eso es un adoctrinamiento y eso es un lavado de cerebro de manera errada. Pero mucha gente piensa que el ir a la congregación, el ir a la iglesia, el ir a formarse, el ir a estudiar la Biblia, creen que le están haciendo un lavado de cerebro. Y resulta que esa palabra adoctrinamiento la estoy escuchando de manera continua en gente que está desertando de las iglesias. Ahora, ¿qué es un adoctrinamiento? Mire, todos los seres humanos somos adoctrinados, todos. El adoctrinamiento habla de una instrucción, habla de una enseñanza, ¿cierto? En la escuela me están adoctrinando porque me están instruyendo, me están enseñando. En la casa, los padres adoctrinan a sus hijos porque los están instruyendo, les están enseñando costumbres, les están la misma cultura, en las mismas pueblos, naciones, todos enseñan la cultura de ciertos lugares. Entonces, de una u otra manera, todos estamos siendo adoctrinados, pero hay un adoctrinamiento que parte de la parte divina, de parte de la palabra de Dios, del corazón de Dios, pero también hay otro adoctrinamiento que es como el que acabamos de ver y es un adoctrinamiento que hace daño, es un adoctrinamiento de odio, de cosas negativas hacia el prójimo. Y mucha gente adopta todas esas enseñanzas. Ahora, miremos otra clase de adoctrinamiento negativo, Keren. Proyéctame, por favor, las imágenes. Otro tipo de adoctrinamiento negativo son estos, Keren. Por ejemplo, están adoctrinando a los niños desde infancia. Esto está muy enraizado en Estados Unidos y los enseñan desde ya los entran y los adoctrinan en el satanismo y los adoctrinan en la brujería. Proyéctame las otras imágenes, Keren, por favor. Vemos también a los niños cómo los adoctrinan en las escuelas y los mismos profesores les enseñan a representar dos matrimonios gay, o sea, a dos hombres casándose y enseñan desde la infancia a estos pequeñitos a que representen eso. Esa es la idea, ese es el adoctrinamiento que están haciendo. Mira estos niños, de acuerdo a las noticias, estos niños ya se declararon gay y
y nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo un niño puede pensar que es gay si ni siquiera ha desarrollado su cerebro? Entonces, hay mucha confusión mental. Miramos a este pequeñito vestido literalmente como una mujer. Entonces miramos que ya está el cambio del sexo, ya todo esto, gracias Keren. Entonces miramos cómo ese es un verdadero adoctrinamiento negativo, pero usted pensar que de pronto la iglesia le está adoctrinando porque le está enseñando a amar a Dios, porque le está enseñando a amar al prójimo, porque le está enseñando a tener un carácter sano, saludable, porque le está enseñando a ser una persona que pueda formar a sus hijos con sabiduría, tener un matrimonio funcional, porque le está enseñando a usted a ser apto dentro de una sociedad. Si usted cree que eso es un adoctrinamiento, pues mire, es un adoctrinamiento divino. No es malo. ¿Qué ha hecho Satanás? Satanás ha hecho que la enseñanza o la instrucción que se enseñan en las congregaciones cristianas sean vistas como algo malo, como un lavado del cerebro, pero en cambio presentan los adoctrinamientos en cuanto a los pequeños, que les están enseñando la diversidad de géneros o les están inculcando ser personas homosexuales y creemos que eso está bien. Entonces, a veces tenemos un mundo tan loco, tan loco, tan loco, tan perdido, tan sin identidad, que a lo bueno llaman malo y a lo malo son capaces de llamarlo bueno, como en este caso. Estas personas que yo me encontraba, que decían que lavaban el cerebro, uno les preguntaba bueno, y esa persona que te habló a ti acerca de que en la iglesia te están lavando el cerebro, bueno, ¿quién es esa persona? Ah, esa persona fue un santero, esa persona estuvo más en las filosofías, estuvo más en filosofías orientales y en cosas así raras que en sí en la misma palabra. Y lo increíble es que una persona que ya ha tenido conocimiento de Dios, que ha conocido de la palabra, prefiere darle oído a esa persona que es un santero, una santera, que es una bruja, que es un brujo, o que es una persona que está tras las líneas homosexuales o que está tras otras líneas, prefiere darle credibilidad a eso. Dígame si este mundo no está muy loco. Miren lo que dice Segunda de Corintios, Keren, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Miren lo que nos dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, segunda, Keren, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Miren lo que nos dice la palabra. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Hasatán. Cegó el entendimiento de los incrédulos, de esas personas que van a la iglesia porque quieren casarse y después de un tiempo como no lo logran, entonces dicen, ¿yo para qué estoy acá? O sea, esas personas que van por un interés, a la hora de la verdad, son personas realmente incrédulas, dudosas, son personas que cualquier espíritu inmundo, cualquier doctrina de demonios puede dañar la palabra de verdad que ha estado recibiendo. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, el cual es la imagen de Dios. Entonces vamos a ver que eso siempre va a pasar. El enemigo tiene acceso literalmente a la mente, tiene un acceso legal
literalmente al pensamiento de la persona, al entendimiento, porque ¿por qué tiene ese acceso legal? Porque la persona lo permite. Y desde que la persona tenga un pensamiento que no es conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, entonces el enemigo aprovecha para confundirle, para cegarle, o sea, para robarle la luz que tenga, para robarle el entendimiento que tenga. Miremos Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dice? Isaías 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Entonces, es una de las personas que me hablaba que se sentía adoctrinada en la iglesia. Un santero le habló de que había sido adoctrinada. Entonces, ahí uno mira cómo esta persona le puede hacer caso a un brujo, pero no le puede hacer caso a la palabra de Dios. Porque así están los valores del alma incrédula, de ese alma que persigue solo lo que me dan, y si no me dan, entonces ¿para qué estoy allí? Cuidado, amados, porque si hay algo que usted tiene que tener claro, es que cuando usted va a conocer de Dios, usted no puede ir por un interés. Dios es un Dios que cumple promesas, y ya le voy a mostrar, ya a través de la palabra le voy a mostrar. Dios nunca deja sus promesas caer, pero también Dios es un Dios que da promesas a seres humanos y Él también las cumple. Pero también hay promesas que, que son, yo les digo, yo las llamo así, son promesas que tienen trueque. Tú me das, yo te doy. Y eso hace parte también de la palabra de Dios y ya lo vamos a ver. Entonces, hay mucha gente que va con interés de recibir algo y como no lo obtiene, entonces reniega de Dios, reniega de la iglesia, reniega de la formación que le han dado, porque el enemigo literalmente le cega el entendimiento. Esa persona se vuelve en un objetivo primordial para el enemigo. Entonces viene y daña a esa persona. El Dios de este sí, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, yo me voy para el mundo porque es que voy a seguir igual como era, porque es que yo estuve un tiempo en la iglesia y me porté muy bien, pero nada sucedió. Entonces me voy para el mundo a seguir con mis mismas cosas, porque esa es la mentalidad de la locura de este mundo, que al bien lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Mientras estuvo en la iglesia, entonces como no vio su milagro, llama eso mal y reconoce que en la iglesia aprendió un carácter bueno, que en la iglesia aprendió a ser mejor persona, aprende que aprendió a conocer de Dios, pero el enemigo que cegó su entendimiento le hace sentir que esa vida desorganizada que tenía de un pasado, pues bueno, es mejor que la que ahora tiene en Yeshua. A ese nivel vamos a llegar, y esto es el principio, porque ustedes saben que apenas estamos en los principios de dolores, estamos entrando a esos tiempos finales. Díganme usted cuando ya estemos dentro de un apocalipsis como tal, donde ya en plenitud se materialice todo lo que tiene que ver con ese anticristo, con esa persecución, donde la gente, el amor por Dios se va a enfriar en ellos. Entonces van a preferir las cosas del mundo que en sí las cosas de Dios. Si ahorita se está viendo esto, que ni siquiera ha empezado el apocalipsis, dígame cómo será de terrible ese apocalipsis. ¿Cómo será de terrible esos tiempos de la gran tribulación que va a hacer que muchos deserten del evangelio, de la palabra, del conocimiento de Dios? Muy bien, entonces, gracias, Keren. Entonces,
adoctrinamiento es normal. Todo ser humano, un amigo, una amiga, en la escuela, en la casa, en todos lugares nos adoctrinan, ¿cierto? Pero hay adoctrinamientos que proceden del espíritu y que son adoctrinamientos buenos. Hay adoctrinamientos como los que vimos en ese video, a cómo estos niños árabes les enseñan el odio contra el pueblo judío desde su infancia. Eso es un adoctrinamiento, por tanto, ellos crecen con un odio hacia los judíos, que cómo impedirles ese odio, cómo decirles que no odien cuando llevan años donde les están informando de esa misma manera. Vemos a los niños gay, a los niños, perdón, que les están enseñando y los están adoctrinando en cosas tan erradas y tan aberrantes, ¿cierto? Ante Dios, pero, pero que el mundo lo ve como normal, y cuando sean unos adultos, eso es lo que ellos van a seguir reproduciendo, porque eso es lo que conocen. Entonces la gente prefiere darle caso a esas doctrinas y comparar esa clase de doctrinas con la doctrina de Dios, y eso no hay ningún tipo de comparación, obviamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener temor de Dios al expresarse como de esa manera. Y si usted está escuchando a alguien que se expresa de esa manera, pues exhórtele. Exhortar es animar en amor, es enseñarle a esa persona que está muy errada en sus conceptos. Primero, porque a Dios no se busca por interés. A Dios se busca porque es el rey, porque es nuestro creador, porque es nuestro amo. Si Él quiere darnos bien, si Él no quiere darnos, ¿qué puedes hacer tú? Pero lo que sí podemos hacer es serle fiel y leales en todo momento. Y si usted no va con esa convicción a buscar a Dios, créame que Satanás le va a dañar mucho. Satanás la va y lo va a enloquecer. Satanás lo va a encerrar en un hospital psiquiátrico. Satanás va a volverlo una piltrafa humana, porque eso hace Satanás. Porque Satanás busca que las personas se pierdan, se dañen. Satanás no va. ¿Usted cree que Satanás le va a dar algo bueno? ¡Qué risa! Por favor. Veíamos cuando estábamos viendo acerca del ¿cómo es? De eso de los brujitos. Veíamos cómo habían satánicos que el testimonio de un satánico que hablaba que Halloween, gracias. Un satánico que decía que le decía cuando él se murió, supuestamente le decía a Satanás que por qué lo estaba atormentando tanto, sabiendo que él lo había servido tanto, que este satánico sirvió a Satanás toda la vida porque lo estaba atormentando, y Satanás se le burlaba en la cara porque decía que nunca lo había conocido. Y es cierto, mire, Satanás es un servidor de Dios. Satanás es puesto para azotarte, nada más. Y eso viene a suceder cuando le abres la puerta. ¿Tú crees que en el mundo se pasa muy rico? Bueno, vuelva otra vez al mundo a ver qué pasa, y compruebe a ver cuáles son esas estrategias, si vale la pena servir a Satanás, porque siempre te vas a encontrar en dos corrientes: o vas a servir a Dios o vas a servir a Satanás, pero no existe que te encuentres tú solito. No existe tal cosa de que tu mundo y tú, no existe eso. Así que esos ateos perdieron mucho el año, por eso ahorita son una minoría y están tendiendo a desaparecer. Claro que en tiempos apocalípticos volverán a resurgir, pero están desapareciendo porque literalmente sus ideologías, sus adoctrinamientos fueron totalmente errados. Los ateos más grandes terminaron locos, como Lewis, que decía yo maté a Dios. Terminó en un hospital psiquiátrico loco. Y muchos ateos se mueren de la manera más terrible porque creen que
creen que ellos son producto de la nada, y la nada que, imagínate la nada hablando, imagínate la nada existiendo, la nada no existe. Entonces, ¿de dónde salen ellos? O imagínate surgir del mono o de una ameba. Entonces, o de una explosión. Hubo la explosión, entonces todo tomó forma, entonces todo tomó organización. Ay, no. Ok, entonces, amados, vamos a mirar que Dios da promesas. Ahora, sabemos que Dios existe, ¿cierto? Y sabemos que no podemos prestarle atención al enemigo cuando él viene a dañar la mente y el corazón. ¿Cómo sabemos que Dios es real? Que no estamos en una religión donde nos están lavando el cerebro, que no estamos en una religión donde simplemente nos están adoctrinando a lo que ellos piensan, ¿cierto? Primero, en el lugar en que yo esté, yo entiendo que hay lugares donde adoctrinan, obviamente, pero si usted está en un lugar donde le están enseñando la palabra de Dios y todo lo que le están enseñando procede de la palabra de Dios, entonces es un adoctrinamiento divino, es algo que debemos atender, y que si nos están enseñando la palabra de Dios, entonces debemos tener esa confianza absoluta de que si Dios habló, algo bueno tiene que suceder en nuestras vidas, algo tiene que estar pasando en nuestras vidas. Entonces, mire, muchos de los que dicen que se sienten que en la iglesia, en determinada iglesia le lavaron el cerebro, muchos de ellos piensan que Dios no existe, porque el amigo, porque la amiga, porque el fulanito que cree una ideología o que tiene una corriente, entonces viene a plantar duda en esa persona. Y entonces dice, no, es que de pronto es que la iglesia me está diciendo cosas y yo me estoy aferrando a cosas que de pronto no son reales. Por ejemplo, que Dios cumple las promesas, cuando en realidad Dios nunca habló, en realidad Dios nunca se manifestó, en realidad quizás no fue algo que procedió de Dios. Ahora, puede que haya esa duda, y seguramente todos hemos en algún momento hemos tenido ese tipo de dudas. Bueno, esto sí viene de Dios, Dios sí es real, Dios sí está hablando, Dios sí dijo esto. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar? A través de la palabra. Solo voy a darle uno que otro ejemplo, porque yo sé que usted conoce muchísimos ejemplos donde usted puede puede verificar que literalmente Dios sí ha sido el que ha estado hablando. Por ejemplo, si nosotros miramos en Génesis capítulo 15, Keren, por favor, Génesis 15, capítulo 15, versículos 13 y 14. Miremos este ejemplo para que podamos verificar un poquito. Aquí está, Dios le ha prometido a Abraham que le va a dar un hijo. Abraham es estéril y su esposa también. No pueden tener hijos, tienen edad ambos avanzada, y pues bueno, no pueden a tener biológicamente un hijo de acuerdo a los parámetros físicos dentro del cuerpo normal. Y Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar un heredero, que le va a dar un hijo. Entonces, después de eso, Dios hace una promesa con Abraham y le pide que traiga cierto tipo de animales. Entonces, Abraham trae esos animales y los parte en la mitad. Él deja que esa sangre corra, y se supone que Dios y Abraham van a hacer pacto. Abraham espera que Dios, esa promesa que le hace, Dios la cumple, y Abraham está dispuesto a someterse a lo que él tenga que hacer para poder que Dios le cumpla esa promesa. Pero Dios sabe que Abraham, ese pacto que Abraham quiere hacer con Dios va a ser imposible de cumplirlo. Por tanto, Dios permite que mientras Abraham espera que la manifestación de Dios que Dios se manifieste
para hacer el pacto, Abraham queda dormido. Y mientras duerme, Dios es el que pasa por dentro, por en medio de esos animales partidos a la mitad. Mejor dicho, les voy a explicar un poquito. Los animales se partían a la mitad y se colocaban como uno al lado del otro y se hacía como un caminito por donde corría la sangre. Y se suponía que las partes que iban a hacer el pacto debían caminar por esa zanjita donde estaba corriendo la sangre. Si alguno de las dos partes que iban a hacer el pacto violaban ese pacto, entonces correrían la misma suerte que corrieron esos animalitos, la muerte. Pero Dios sabe que Abraham no va a ser capaz de cumplir con las demandas del pacto, porque solo Dios las puede cumplir, nadie más, ningún ser humano. Así que Dios mismo hace pacto a favor de Abraham. Bueno, el punto es que ya Abraham sabe que recibirá la promesa de un hijo y vemos que tiempo después, 75 años después, Abraham está tomando a su niño en los brazos. Sabemos también todo lo que pasó porque eran muchos años y pues claro, durante ese tiempo hay mucha la duda y se genera mucha confusión. Y Sara piensa que el bebé no es con ella, porque Sara mira su condición y piensa que de pronto puede ser con su esclava joven, que con ella será que va a ser el pacto. Y bueno, ustedes ya saben todos esos problemas que se forman tan letales hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero ya avanzando más, a lo que yo me quiero referir es que, ¿cómo sabemos que Dios le habló a Abraham y no fue que Abraham se fumó un cacho de marihuana o Abraham no estaba sufriendo esquizofrenia o no estaba teniendo algún problema mental? Porque Dios le habla y tal cual Abraham recibe la promesa, tal cual se cumple. Ahora vamos a ver otra promesa. En medio de esa promesa del hijo, Dios también le dice a Abraham, mientras él hace el pacto con Abraham, le dice que el pueblo de Israel, sus descendientes, van a estar esclavos en Egipto. Y vamos a ver que esta promesa, esto que le está diciendo Dios, esta información que Abraham, nuestro patriarca, está recibiendo, es siglos después cumplida al punto y a la coma como Dios lo estableció. Leamos. Entonces Yahweh dijo a Abraham, en ese tiempo no era Abraham, Dios le pone le cambia su nombre a Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes y la promesa que Abraham está recibiendo es que será padre de multitudes, de muchedumbres de gente. Él es nuestro padre hasta el día de hoy. Nosotros hacemos parte de esas estrellas del cielo y de la arena del mar que Dios le prometió, porque tendría hijos como la estrella del cielo y la arena del mar, y todos en las naciones nos podemos contar como hijos de Abraham. Dios cumplió la promesa. Pero miremos esta entonces, dice, Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza y, ok, hasta ahí nomás, quieren, hasta 13 y 14. Vemos entonces que Dios le entrega esa promesa muchos años antes y sabemos que literalmente cuando el pueblo de Israel entra en Egipto a través de José, recuerden ustedes que José pasa por muchas situaciones muy duras, pero todo era con el propósito, Dios lo hace pasar por momentos muy duros con el propósito de formarlo, porque él va a ser el virrey de Egipto, donde tiene que ser el administrador de esas tierras y el administrador de esa economía, porque vienen 7 años de hambruna, 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, y él requiere de todos esos conocimientos y sabiduría
para poder administrar y saber. Y es allí donde después él manda traer a su familia, a su padre Jacob y a sus hermanos y a las esposas de sus hermanos, a sus hijos. Y bueno, se establecen en Egipto, pero como ellos se multiplicaban tanto y se estaban volviendo tan grandes y eran demasiado ricos, entonces el faraón que se levanta en el tiempo después de que fallece José, es un faraón que entonces se asusta porque el pueblo de Israel está creciendo, sobreabundando y sus riquezas también, y teme que se una a otros pueblos para pelear contra Egipto y salga Egipto siendo siervo de esas naciones. Entonces prefiere hacer siervo al pueblo de Israel. Y es donde los esclaviza. Entonces miremos, acá está la promesa que se la dio a Abraham. Pasaron generaciones, y mira cómo se cumple. Vámonos para Éxodo, Keren, por favor, 1, versículos 13 y 14. Estoy dándoles un ejemplo, ¿cierto? De ver cómo estamos frente a un Dios que es divino, un Dios real, un Dios vivo, no frente a un adoctrinamiento incorrecto ni nada fantasioso. Dice la palabra. Entonces Yahweh dijo a Abraham, Keren, Éxodo 1, 13, 14, mi amor. Vamos a prestarle atención, mi muñeca, por favor. 1, 13, 14. Los egipcios, escuchen, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Los esclavizaron en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Pero si miramos más arribita, Keren, por favor, mi amor, vamos a encontrar que literalmente confiscaron todas las riquezas. Faraón se atemorizó, puede usted leerlo en su casita. Faraón se atemorizó porque ellos estaban siendo muy fructíferos y estaban aumentando sus riquezas. Entonces los esclavizó y tomó sus riquezas. Gracias, Keren. Y si miramos más adelante, gracias, Keren, encontramos también que después de que viene Moisés, encontramos que Dios literalmente hace que el pueblo de Israel salga de esa esclavitud de Egipto y literalmente lo envía con muchas riquezas, así como le dijo a Abraham, van a estar esclavos, pero yo los voy a sacar, yo voy a juzgar esa nación, y así fue. Dios les mandó 10 plagas a Egipto, los juzgó y dijo, y los voy a sacar con grandes riquezas, y así fue. Israel salió de esa esclavitud con grandes riquezas, era como el pago de todos esos años de esclavitud, de servidumbre, que Egipto los sometió y nunca les pagó un salario. Entonces era como salir con todo ese empoderamiento de riquezas para formar una nación. Entonces miramos que acá estamos frente a un Dios vivo, un Dios real. Entonces no puede usted pensar, o como yo les decía a estas personas, no es que la iglesia me adoctrinaron y yo no sé si eso es real. Yo no sé si Dios sea verdadero o si no lo sea. Estamos frente a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que habló a nuestros padres y cada cosa que habló la cumplió siglos después. Y nosotros tenemos que entender que las promesas de Dios a veces se cumplen rápido, pero otras veces no, porque hay propósitos divinos, porque cuando tú no estás preparado para recibir una bendición, lo que va a hacer esa bendición es traerte tormento, y lo que Dios está haciendo es evitándote ese tormento. Mira, hay personas que Dios les muestra realidades y no caen en cuenta. Por ejemplo, Dios les da un bacher, lo desprecian. Le da otro bacher, lo desprecian. Le da otro bacher, desprecian. Y después se quedan solos o solas. Y dicen, es que Dios no me quiere. No, es que Dios no te quiere o no te escuchó. No, es que despreciaste tu bendición. Es que no le importó a esa persona
saber que se le daban tantas oportunidades y las tiró al agua. Después Dios, que es tan misericordioso, y cuando volvemos a Él, entonces Él nos presta otra vez y nos da otra oportunidad. Dios te devuelve un bacher, pero ¿cómo tratas a ese bacher? Con gritos, con iras, con celos, con rabias, con odios. Dime qué bacher va a resistir eso. Ningún bacher. Entonces pierdes tu bacher, que es tu bendición, porque te dieron tu bendición no en el tiempo que era, porque lo apresuraste, porque te desesperaste. Y Dios envía, Dios contesta, pero esa contestación a veces se vuelve mortandad, como en el pueblo de Israel. Queremos carne, y en pleno desierto ellos no estaban, su organismo en pleno desierto, en el pueblo de Israel, no estaba apto para recibir carne todavía. Sin embargo, la pidieron. No habían los medios para proteger esa carne. Así que mientras comían esa carne, les salían gusanos por las narices y por las bocas. Porque a veces la bendición, cuando no es en el tiempo correcto, se vuelve en una mortandad. Porque la bendición tiene que tener un proceso en tu vida. Perdón, tú tienes que tener un proceso para poder recibir la bendición. Vemos en José. José no tuvo la promesa abierta de Dios que le dijo, te haré virrey de Egipto, tus hermanos se postrarán ante ti. No, pero sí recibió la promesa a través de un sueño. En el sueño, Dios le habla a José, y ve que el racimo de él se levanta por el racimo de todos sus hermanos, y que esos racimos que representan a sus hermanos se inclinan. Entonces, la interpretación que José da a sus hermanos es que él va a ser levantado y ellos se van a inclinar delante de él. Claro, eso genera un odio contra José y una persecución. Y como José no está preparado para esa bendición todavía, tuvo ese sueño, tuvo esa revelación, tuvo esa promesa de parte de Dios, pero no era el tiempo de recibirla. Entonces José es mandado a un proceso de formación. Y en ese proceso de formación, José pasa por muchas cosas muy dolorosas, donde José no ve a Dios, José no siente a Dios, pero sin embargo le es fiel a Dios y ama a Dios y cree a Dios, y no deja que esas circunstancias dolorosas, donde él no está viendo su promesa, él no deja que esas circunstancias de angustia lo agobien y le roben la fe. Él sigue confiando que hay un propósito divino y que Dios lo hará al final. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando ya él se revela a sus hermanos, y usted ya sabe todo, toda la historia, él les dice a sus hermanos, tranquilos, yo contra ustedes no tengo nada, porque aquí todo lo hizo fue Dios, y lo hizo Dios para proteger nuestras vidas, para que no muriéramos, para que no pereciéramos. Entonces, José en ese proceso no pierde la fe, al contrario, él entiende el proceso divino. Entonces, cuando vienes a la iglesia porque quieres recibir un marido y porque quieres recibir un milagro, y entonces luego vas porque prefieres lo que el mundo te ofrece porque no se te dio a ti el milagro, ahí el enemigo cegó tu entendimiento, robó tu fe y te dejas. No creas que en otro lugar va a ser, va a suceder las cosas como tú crees que suceden. Satanás sabe cómo pisotear al ser humano. Satanás sabe cómo dañar. Satanás sabe cómo hacer daño. Si tú escapas de algo divino, pues bueno, te vas a encontrar en un laberinto, en un lugar sin salida. Hay que tener mucho cuidado. Otra de las promesas en las que podemos tener certeza de que sabemos que Dios habló y que Dios ejecutó, y que sabemos que
con punto y coma se cumplió. Vemos todo lo que pasó con Jeremías, cuando el profeta Jeremías hablaba al pueblo de Israel y les decía que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vendría a sitiar, a quemar sus casas, a matar, a destruir, pero el pueblo no creía. No creía que Dios, un Dios vivo, un Dios real, el Dios único y verdadero, pudiera estar hablando. Y mientras Jeremías profetizaba, nada pasaba. Entonces la gente más se burlaba de él. La gente más lo ridiculizaba. Llegó a tal punto Jeremías de angustiarse que Jeremías quería que Dios lo matara, porque no veía nada. O sea, Señor, me mandas a predicar algo, pero no está sucediendo nada. Estás callando frente a esto y esta gente está contra mí, esta gente me quiere matar y tú no haces nada. Entró en una depresión Jeremías por toda esa situación, pero Dios también estaba haciendo no solo algo en Jeremías, sino también en el pueblo, dándole un proceso, un tiempo prudente al pueblo de que se arrepintiera, de que volviera el corazón a Dios para que no pasara por esa situación. Pero no, el pueblo nunca se arrepintió. El pueblo pensó que todo era algo de Jeremías y no le quiso hacer caso. Y obviamente llegó lo que Jeremías profetizó. Punto y coma. Todo, cada cosa de la que sucedió fue profetizada por Jeremías. Jeremías profetizó que no solo que iban a arrasar las casas, las iban a encender, sino que también se irían a llevar a parte del pueblo y que el pueblo debía ir. Y todo eso, amados. Entonces miramos que estamos no siendo adoctrinados por cualquier viento de doctrina o doctrina de demonios, sino que tenemos la doctrina de un Dios vivo, de un Dios que es real, de un Dios al cual no podemos acercarnos con burla, no podemos acercarnos con intereses propios. ¿Me das? Entonces listo. Si no, entonces chao, te vi. No, a Dios no se deja manipular, a Dios no le podemos torcer la mano, a Dios no lo podemos, a Dios no le podemos simplemente manipular como de esas maneras que nosotros hacemos a veces. No, no, no. Dios no opera así. Si usted cree que Dios opera así, está muy equivocado, muy equivocada. Usted va a ver todo lo que le va a pasar, porque la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que ciega. Punto. Usted podrá culpar a Dios de muchas cosas, podrá meter a Dios en muchas vainas, pero eso no va a cambiar su situación. Él es el rey. Él sabe quién es, Él está en lo alto, Él es el Altísimo, Él es el que vive, Él es el Elión. Él es el dueño absoluto de todo. Él es el Aleph y Él es el Tab. Él es el principio y Él es el fin. Él sabe quién es. No podemos nosotros aquí como niños haciendo cositas a las mamás de rebeldía para que le dé un juguete. No, no, Dios no opera así. Está usted muy equivocado y yo también. Si pensamos que Dios se va a dejar manipular, Él es el grande. Allá usted si no quiere hacerlo, si no quiere oír su voz, si no quiere servirlo, si no quiere seguirlo, si va a la iglesia por interés, allá usted. Pero Dios nunca se va a dejar manipular. Entienda eso. Satanás sí le va a seducir, le va a crear una doctrina demoníaca, ya que usted está diciendo que la están y lo están adoctrinando en la iglesia. Ahí sí Satanás le va a generar lo que es una verdadera adoctrinamiento de demonios, por usted tocar lo santo y lo sagrado. Ahora, yo vuelvo y le digo, yo entiendo que es más, hay congregaciones que adoctrinan. Yo les he contado a usted ese pastor de las Bahamas, cómo mató a gente, a muchas personas, que las adoctrinó, les enseñó cosas que no eran, cosas erradas.
y los mató a todos. Entonces, yo entiendo que sí, que puede haber adoctrinamiento incorrecto, pero si usted sabe que está en una iglesia donde le están enseñando netamente la palabra, no condiciones de humanos ni de hombres, entonces, ¿por qué tocar lo santo y lo sagrado? ¿Por qué hacerlo? ¿Por excusas? ¿Porque usted no quiere actuar bien? ¿Porque usted no quiere comprometerse con Dios? ¿Porque usted no quiere buscar a Dios? Cuidado, amado. Cuidado con eso. Y ya para terminar, amados, vamos a ver que no solo Dios da promesas de manera a seres humanos que le cumplió, porque tarde se cumplió todo como Dios lo prometió, o sea, después, o sea, le da una promesa ahora y en el futuro se cumple, entonces uno sabe que sí fue Dios el que habló. Hay también promesas que Dios da al pueblo de manera colectiva, como fue en Israel, cuando les habló a través del profeta Jeremías, que le estaba diciendo a toda una nación entera que se arrepintieran, que volvieran a Dios, porque si no eso les iría a pasar y ellos no hicieron caso. Pero también Dios, como les decía yo, nos habla a través de la palabra, pero a través del trueque. Yo lo digo así, porque me parece que es un trueque. Un trueque. Dios dice, tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. ¿Y cómo sería ese trueque? Por ejemplo, Keren, proyéctame por favor las citas bíblicas de Proverbios, de Salmos, que yo te de allí, por favor. Miramos acá. Por ejemplo, también la de Josué, 1:8-10. Mira, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Entonces, ¿por qué yo le digo trueque? Porque Dios dice que si usted es humilde, pero también que si usted teme a Dios, entonces viene para usted por temerlo, por tener ese temor reverente hacia Dios, y por ser una persona humilde, entonces le van a venir riquezas, honra y vida. Entonces son trueque. Si tú me temes, si tú eres humilde, entonces yo te doy riquezas, honra y vida. Entonces yo digo trueque, pero se cumple. Miremos otro trueque. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si yo medito en esta palabra, ¿cierto? En el libro de la ley, en la palabra de Dios, pero la pongo en práctica, Dios me dice, entonces yo te voy a dar éxito y te voy a prosperar en todo. Entonces, es un trueque. Continuamos, queremos. Las de Proverbios, bueno, las que te envié. Por ejemplo, también no solo está en la parte espiritual, perdón, en la parte de recibir una bendición, también está en la parte donde si tú haces lo correcto, te viene el bien, pero si haces lo incorrecto, te viene el mal. Mire lo que dice acá, por ejemplo, Keren el del glotón y el del borracho. Dice, Proverbios 23:21, porque el bebedor, el borracho, el bebedor, porque hay otras versiones que dicen el borracho, y el comilón empobrecerán. Entonces, si usted es una persona que se pone a beber y a beber y a beber y no es prudente y no maneja la parte del alcohol, entonces usted no vaya a creer que se va a escapar. Tarde que temprano caerá en pobreza. Miren, estas personas bebedoras y comilonas, dice también Proverbios, no mentiras, dice Eclesiastés, no recuerdo la cita, pero más o menos parafraseando esto es lo que dice. Son personas que tienden a ser ávaras, pensar en ellos mismos
Y el avaro, la persona que es muy avara, que no quiere darle al pobre, no quiere darle a Dios nada de lo que le pertenece y no quiere ni siquiera, le piden una ofrenda para el pobre y se incomoda. Mire, esas son personas que literalmente caen en pobreza. De hecho, la palabra de Dios dice que quien da al pobre nunca caerá en pobreza. Pero el bebedor, el perezoso y el glotón siempre, y el avaro, porque eso hace parte de ser una persona que todo lo busca para esa persona y todo para mí. Una persona que acumula compulsivamente, desordenadamente, es un avaro, ¿cierto? Siempre va a caer en pobreza. Porque por más que retenga, nunca va a poder satisfacer, jamás. Nunca va a poder tener lo propio. Son personas a las que todo se les escapa de las manos todo, todo. Tiene una empresa, se le escapa. Tiene un negocio, se le va. Tiene algo por hacer y no puede hacerlo, no avanza, porque son personas ávaras, son personas destinadas a cosas que no deben estar destinadas, como la pobreza, producto de su corazón endurecido. Entonces miramos, amados, aquí que tanto hay promesa, trueque para lo bueno, tanto hay promesa, trueque para lo malo. Entonces, la palabra lo que hace es enseñarnos, formarnos. Gracias, Keren. ¿Cuál más me vas a mostrar? Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Gracias, Keren. Dejémoslo así. Bueno, usted quiere ver trueques, váyase a Proverbios y váyase a Eclesiastés. Y ahí va a encontrar esos trueques. Promesas que se cumplen. Es como el iracundo también cae en pobreza, el iracundo cae en cárcel de alma, el iracundo, dice la palabra, entra en cárcel de alma, esto quiere decir que es una persona que no siente alegría, que las emociones le controlan, es una persona que tiene problemas mentales, es una persona que no puede avanzar, es una persona que no puede ser feliz en la vida. Eso trae la ira. Y no solo eso, la ira se transfiere. Dios dice en su palabra, no te juntes con el iracundo. ¿Por qué? Porque vas a aprender sus mañas. Entonces miramos aquí, amados, que qué bueno este adoctrinamiento, qué bueno la palabra de Dios que me enseña cómo comportarme, que me enseña primero cómo amar a Dios, que me enseña cómo amar al prójimo, que me enseña cómo tener un matrimonio feliz, como les decía al principio, que me enseña cómo criar unos hijos en el temor de Dios, que me enseña cómo administrar mis recursos, mi economía de manera sabia. Es que bueno por ese adoctrinamiento que viene del cielo, que es real. Ahora, si usted le adoctrinan para que mate a su vecino, huya de esa iglesia. Si a usted le están adoctrinando y diciendo que adore ídolos, que los sirva, pues huya de esa iglesia. Si a usted le están adoctrinando en que usted puede fornicar y en que usted puede robar y en que usted puede hacer de todo y nada le va a pasar, pues salga de esa iglesia porque le están mintiendo. Porque todo el que hace el mal, pues no va a recibir bien, obviamente. Entonces, huya. Usted tiene que aprender a discernir y se aprende a discernir cuando estudiamos la palabra, cuando somos estudiosos de la palabra de Dios. Entonces no vamos a ir con cuentos bobos, ay, que yo me voy a esa iglesia porque me lavaron el cerebro, que yo me voy de esa iglesia porque me adoctrinaron. ¿Cómo así? Sea maduro. Para eso tiene el libro de la vida, para eso tiene el Ruach HaKodesh, para que le instruya y le enseñen la palabra y no saques cosas bobas. Sea responsable de lo que Dios le ha dado y no dañe a otros ni dañe el corazón de otras personas. Hay que ser responsables en todo tiempo. Vamos a orar, amados, y, y les pido que lo haga con el corazón, que sea responsable de las cosas de Dios y no culpe por tal vez usted no ser una persona que viva para Dios y después saque excusas de que se va de un lugar por cosas que no tienen sentido.
Padre, yo te doy la gloria por tu pueblo. Gracias por estar aquí, hermoso Rey. Gracias por ser el Rey, el Señor. Gracias por darnos el inmenso honor y el inmenso privilegio de estar frente a ti en la sangre del Cordero, en la autoridad de nuestro Yeshua. Estar frente a ti, Dios único, real, vivo, verdadero. Gracias. Gracias por enseñarnos la verdad de tu palabra. Gracias, Padre. No permita, Señor, que doctrinas demoníacas entren a la mente, al corazón de tu pueblo para hacerlos errar, para cegar el entendimiento, para robar la luz, la verdad de tu palabra, de tu conocimiento. Estamos frente a ti, que eres vivo, real, y nosotros tememos tu presencia y confesamos y declaramos abiertamente que estamos frente al único Dios vivo y que no venimos con interés, porque como esos 3 muchachos en Babilonia, mientras eran sometidos a una prueba de fuego, ellos podían con tranquilidad decir: sabemos que Dios nos salva, nos libra, pero si no lo hace, pues no importa. Igual te creemos. Señor, seguimos tu presencia. Porque te amamos. Te seguimos y te servimos. Independiente de cualquier cosa en este mundo. Sabemos que tú haces grandes cosas a nuestro favor. Pero Señor, líbranos del interés, de seguirte por interés. Protege nuestras almas y corazones. Señor, me duele en el alma cada vez que escucho que alguien dice que se va de una congregación porque no obtuvo lo que quiso. Me da un dolor, una tristeza saber de que el seguimiento hacia ti no fue un seguimiento honesto, real, verdadero. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona la incredulidad. Perdona, Señor, el seguirte por seguirte. Que haya un compromiso real y vivo en tu pueblo, Señor. Yo te entrego los miembros de Manantial de Aguas Vivas. Por favor, Señor. Por favor, Padre, condúcelos al bien. Condúcelos, Señor, a tu verdad, a través de tu Ruach HaKodesh, para que ninguno de ellos se desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor. Recibe la gloria a ti. Recibe la gloria, recibe la honra. Queremos decirte que es a ti a quien amamos. Eres tú nuestra pasión y nuestro deseo. Tú estás por encima de todo lo humano, de todo lo que exista. Tú estás. Tú eres el Rey de nuestro corazón y a ti te seguimos y a ti te servimos sobre todas las cosas. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom, amados. Amén. Shalom, pastora. Shalom, Amén. chicos.